Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? ¿No? Sí, profe, ahora sí. Ah, ya, perfecto. Bueno, em, en honor a lo que ya están, vamos a dar inicio a la clase. El día de hoy un poco estaríamos tocando lo que es la parte de localización del local, tocando de manera un poco más profunda lo que hace referencia y la importancia de la localización en nuestro trabajo, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que es la macro localización, la micro localización, fueron puntos que ya lo tocamos, pero lo vamos a ir trabajando un poco más profundo el día de hoy, puesto que estuve recibiendo también algunos correos relacionados a ese punto específico. Le voy a compartir mi pantalla y comenzamos. Me avisan cuando ven la pantalla, por favor. Ya, profe. Ya, perfecto. Un segundito mientras que lo acepta a sus demás compañeros. Bueno. Bueno, el día de hoy, como les comenté, estaríamos viendo lo que es la localización. Si es que me quedo colgado un segundito, les pido disculpas que le estoy aceptando a sus demás compañeros. Para hacer de vuelta una pequeña introducción, por favor, pueden poner todos sus audios, pueden silenciar todos sus audios. La introducción. El objetivo del estudio de localización es identificar la ubicación más conveniente para el proyecto de un conjunto de alternativas. Entre paréntesis, sería nuestro negocio, nuestro emprendimiento, el cual le estaría haciendo referencia. En la alternativa seleccionada producirá el mayor nivel de beneficio con el menor costo posible. La selección considera factores determinantes o condicionantes. Es decir, que la correcta ubicación de nuestro emprendimiento dice mucho y va a condicionar mucho también un mayor éxito en cuanto a la rentabilidad, a la venta, a la ubicación, al fácil acceso. No solamente es un punto determinante, sino que es un punto importante que ayuda en un alto porcentaje a poder conseguir los logros según nuestros objetivos.
La localización es un factor que puede determinar, como ya les estuve comentando, el éxito o el fracaso de un proyecto. La elección de la alternativa no solo considerará criterios económicos, sino criterios técnicos, estratégicos e institucionales. Cuando estamos hablando de la elección de la alternativa, estamos haciendo referencia que podríamos tener una ubicación primaria, pero si es que no podríamos o no podemos acceder a esa ubicación, a esa localización por A o B motivos, ya sea principalmente por el tema económico, tendríamos que tener una localización alternativa, siempre teniendo en cuenta también los criterios económicos como técnicos, estratégicos e institucionales. Cuando estamos hablando de criterios económicos, estamos hablando en cuanto al alquiler o en cuanto al costo, ya sea si es que uno lo va a adquirir o lo va a alquilar. Cuando estamos hablando de los criterios técnicos, estamos hablando si sería de fácil acceso, si es que tendría la capacidad de los servicios básicos, agua, en electricidad, en la parte de internet, entre otros. Y la parte estratégico e institucionales estaríamos hablando ya si es que ese local nos serviría teniendo en cuenta el beneficio, o mejor dicho, el producto o servicio que nosotros estaríamos ofreciendo. Es una decisión a largo o mediano plazo, por tanto tiene que integrar e interrelacionar aspectos de la demanda, tecnología, transporte, financiamiento y costo de operación. Cuando estamos hablando que es una decisión de largo plazo, de largo o mediano plazo, es que estamos, o mejor dicho, tenemos que interpretar de la siguiente forma, que la ubicación es un punto realmente muy importante, que lo que se va a lograr con ello, ya como les comenté, es una mayor rentabilidad a lo largo del tiempo. Como todos sabrán, la ubicación es un punto muy estratégico, por lo que no es razonable ni tampoco recomendable es en estar en una ubicación, por ejemplo, lo que le está pasando a Lidóvar. Está tan arraigado con el local, es mejor dicho, con la ubicación de donde está, que al cambiarse de local, por más que sea una cuadra más arriba, es un, entre comillas, un golpe chocante para el consumidor, lo cual uno tiene que saber perdurar y, si es posible, perdurar con la rentabilidad que le ofrece esa ubicación la cual accedió. Como les digo, en teoría el Lido Bar se va a mudar donde anteriormente era La Riojana, que también está está una o dos cuadras más hacia arriba. Pero va a ser tan distinto, ¿no? Ver el Lido Bar frente al Panteón de los Héroes. Va a ser muy difícil tanto para el Lido Bar como para aquella empresa que va a tomar el lugar del Lido Bar también hay. El análisis de localización se lo puede realizar con distintos grados de profundidad, dependiendo también del estudio en sí. Es decir, para la localización de nuestro emprendimiento tenemos que tener en cuenta la factibilidad, la prefactibilidad y el perfil. Cuando estamos hablando de estos puntos, estamos hablando de cuando tenemos una mayor accesibilidad, tenemos una mayor profundidad. La prefactibilidad hace referencia a un intermedio en donde la ubicación
cumple con los objetivos de nuestra empresa, pero no a cabalidad, pero supera el límite medio o intermedio, como podamos llamarlo. Y cuando estamos hablando ya del perfil, estamos hablando ya si es que esa ubicación podría ajustarse al perfil de nuestra empresa. Por darles un ejemplo a raíz de esto. Ustedes ven, por ejemplo, que en alrededor de las recoletas o cementerio, como quieran ya llamarlo, están los negocios los cuales hacen referencia a la parte de hierro, a la parte metalúrgica, con relación a lo que se pone dentro del local, ya sea en la foto del pariente, números, nombres, etcétera. O también ahí está alrededor todo lo relacionado a rosas, flores, etcétera. Va a quedar muy en contramano, por llamarlo de alguna forma, poner un centro estético al lado de una recoleta. Entonces tenemos que saber tener en cuenta que la ubicación también ya nos dice ya qué tipo de negocio nos convendría colocar ahí. Por favor, insisto, pueden poner todos sus micrófonos en silencio, por favor. Continuando un poco, el estudio de localización, al igual que otro estudio, parte de la premisa que existe más de una solución probable para el proyecto. Es decir, para ello existen dos etapas: la macrolocalización y la microlocalización. Muchas veces se considera que en el nivel de prefactibilidad solo es preciso definir una macrozona, pero no hay una regla al respecto. Cuando estamos hablando de macrolocalización y microlocalización, ustedes tienen que dimensionar, o mejor dicho, tienen que enfocarse en que son conceptos muy similares a, por ejemplo, lo que es mercado y lo que es segmento de un mercado, que lo vamos a ir viendo ya en breve. Cuando estamos hablando de macrolocalización, estamos hablando ya de la preselección de una área, región o zona geográfica de mayor conveniencia. Algunos criterios para ello son la parte económico, social o político. Pero cuando estamos hablando de una microlocalización, estamos hablando de lo que es la definición puntual del sitio del proyecto o criterios ya sea factores físicos, geográficos y urbanísticos. Es decir, cuando estamos hablando de una macrolocalización, por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero tener mi negocio en Asunción. Perfecto. Pero es una zona muy amplia. Lo que tenemos que hacer para eso es una microlocalización, en donde ya nos vamos puntualmente a la zona que quiero estar atacando. Factores de la localización. Cuando estamos hablando de los factores de la localización, estamos hablando de cómo influyen en el proyecto. Es decir, que actúan como parámetros orientados o determinantes, mejor dicho. De manera general son factores económicos, políticos, demográficos, institucionales, de infraestructura, medioambientales, sociales, culturales, etc. Es decir, todos estos factores son determinantes a la hora de elegir, o mejor dicho, estudiar qué ubicación es la que nos conviene. Yendo un poco más a fondo, tocando estos factores de localización, por citar algunos, vamos a estar hablando de ubicación de la población objetiva, es decir, nosotros antes de poner nuestro negocio,
tenemos que tener un estudio de mercado para ver la factibilidad o no. Ese local tiene que estar relacionado con nuestra población objetiva, es decir, con nuestro mercado, con nuestros potenciales clientes. Luego estamos viendo lo que es la parte de localización de materias primas e insumos. Si es que tenemos alguna fábrica o alguna elaboradora o laboratorio, tendría que estar situado no tan lejos de donde podamos conseguir las materias primas. Tercero, estamos hablando de lo que es la disponibilidad y costo de mano de obra, como también el transporte, hablando de lo que es costo, facilidad de acceso y demoras. Cuando estamos hablando de lo que es la parte de transporte, estaríamos hablando ya del acceso a nuestro local comercial. El número 5, estamos hablando de existencia de vías de comunicación de medios de transporte y costo de transporte. Es decir, si el local permitiría o tendría la existencia de comunicación, es decir, el fácil acceso para llegar a nosotros. Continuando, tenemos un poco lo que es la parte de facilidades de infraestructura y de servicio básico. Como ya les comenté, si es que nuestro local nos permitiría tener energía en la parte ANDE, SAP, en la parte de alcantarillado, la parte de Wi-Fi, etc. Disponibilidad y precio de la tierra. Este es un punto bastante importante también porque tendríamos que ver si el alquiler o el precio de esa tierra nos permitiría ver, o mejor dicho, estudiar de manera sensata si podemos acceder a ese local. Condiciones topográficas y calidad de suelo. Cuando estamos hablando de condiciones topográficas y calidad de suelo, estamos hablando de la calidad de la tierra, en el sentido que podemos comprar una zona que no es bastante accesible, pero ¿qué pasa? En la calidad de la tierra, en el sentido que se puede hundir, se puede levantar, o es muy bajo, tenemos que rellenar, todos esos detalles tenemos que ir viendo. También tenemos lo que es la parte de condiciones climáticas, ambientales y de salubridad. Por último también, perdón, no es por último, tenemos otro punto, lo que es el control ecológico. El control ecológico estamos hablando ya que sea una zona, si es una zona por ejemplo boscosa o que tiene muchos árboles alrededor, es no dañar el medio ambiente, no permitir que eso se dañe, sino muy por el contrario, colaborar con el medio ambiente. Tenemos lo que es también los factores de, o sea, continuando, ¿verdad? Puntos, los planes reguladores municipales y de ordenamiento urbano. Cuando estamos hablando de planes reguladores municipales y de ordenamiento urbano, estamos viendo que sean terrenos con los cuales cuenten con los papeles, con la parte de documental al día y sobre todas las cosas que esté dentro de lo que es la parte reguladora de una municipalidad, que no sea por ejemplo ¿cómo se conoce estos terrenos fiscales? Que por cierto pertenecen a las municipalidades, pero el dueño es la persona quien lo habita mientras esté dentro del local. Luego tenemos las tendencias especiales de desarrollo del municipio, como las políticas explícitas del desarrollo local.
Cuando estamos hablando de las políticas implícitas de desarrollo local, es que podemos ver o tener la visión que podemos comprar un terreno que tiene un plan a futuro, es decir, que puede ser desarrollado, puede desarrollarse más el local en donde está. Por ejemplo, el día de mañana se puede poner, no sé, algún parque municipal enfrente o se puede asfaltar. Todo eso estamos llamando políticas de desarrollo. Luego tenemos lo que son los intereses y presiones políticos comunales. Es decir, acá estamos hablando ya que la municipalidad podría o no disponer no de local, sino por ejemplo lo que suele pasar que pueden acortar las veredas como para ampliar la ruta. Esos son algunos puntos también que entran a tallar dentro de este local, dentro de este punto mejor. Después tenemos la protección y conservación del patrimonio histórico-cultural. Es decir, que hay ciertos puntos de nuestra ciudad, principalmente de Asunción y Gran Asunción, que vos podés habitar, podés trabajar en ese local, pero no podés hacer ningún arreglo, no podés revocar, no podés tocar la pared, no podés clavar un clavo, como se dice, sin tener el permiso municipal respectivo. Entre los factores más críticos relacionados con el proceso productivo están la disponibilidad de materia prima y insumos y mano de obra. Este punto hace referencia para aquellas empresas que hacen de fábricas, que hacen de industrias, ya sea alimenticia, gastronómica, etcétera, ¿verdad? Los factores más importantes no están relacionados tanto con el proceso, sino con la disponibilidad de nuestra materia prima. Es decir, tenemos que tener en cuenta la disponibilidad y confiabilidad del sistema de apoyo, las condiciones sociales y culturales, como así también las consideraciones legales y políticas. Algunos métodos de evaluación estamos hablando para ver la efectividad o la rentabilidad, mejor dicho, de una correcta decisión en cuanto a nuestra localización. Estamos hablando de los métodos de evaluación por factores no cuantificables, los métodos cualitativos por puntos, los métodos cuantitativos y el método de Brown y Gibson. Que estos puntos los vamos a ir viendo enseguida. Los métodos de evaluación por factores no cuantificables, que es nuestro primer punto, estamos hablando que son técnicas subjetivas que tienen en cuenta factores cualitativos no cuantitativos, no cuantificados. Tienen mayor validez en la selección de la macrozona que en la microzona. Los tres más utilizados son antecedentes industriales, factor preferencial, factor dominante. Cuando estamos hablando que son técnicas subjetivas, estamos hablando que depende mucho, en gran parte, para no decir la totalidad, de cómo nosotros interpretamos las informaciones que tenemos. Seguidamente dice, tienen en cuenta factores cualitativos y no cuantificados. Cuando estamos hablando de factores cualitativos, estamos hablando de factores de calidad, es decir, de informaciones que yo pueda tomarlo y que me sirva para una mayor calidad en cuanto al producto o servicio que voy a ofrecer. Cuando menciona no cuantificados, es decir, que yo no puedo ponerle un número a esa información. Es simplemente me sirve, no me sirve. Y cuando nos menciona que tienen mayor validez en la selección de la macrozona,
que en la microzona hace referencia en que este método nos sirve más para poder determinar el lugar donde voy a estar, pero de una forma no muy selecta, todavía muy selectiva. Es decir, que te dice, por ejemplo, la ciudad en donde vos querés trabajar, pero no el punto específico, teniendo en cuenta la definición de macrozona y microzona. Cuando estamos hablando de los métodos de evaluación por factores no cuantificables, estamos hablando de los métodos de los antecedentes industriales. ¿Qué quiere decir eso? Consiste en aceptar como la mejor ubicación aquella donde se encuentran otras empresas del mismo rubro, suponiendo que si esta zona es buena para ella, ¿por qué no debería ser para mí? Es decir, estamos hablando ya que mediante este método yo me voy a trabajar en la zona donde yo sé que se fabrican, por ejemplo, la parte industrial. Por ejemplo, tenemos luego un parque industrial nosotros acá. Se le llama parque industrial porque en la zona solamente se encuentran empresas dedicadas a la producción. Ahora, tenemos, continuando, los métodos de evaluación por factores no cuantificables. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es un criterio empresarial o factor preferencial de la siguiente forma. Preferencia del inversionista por algún lugar en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos hablando de preferencia del inversionista por algún lugar en particular, no es otra cosa que ya es el gusto personal que tiene esta persona. Puede relegar el análisis de factores económicos, entre paréntesis, puede no tener en cuenta eso, pero también no es un método basado en la racionalidad económica. Por lo tanto, es necesario asignar un costo a las distintas alternativas. Este es un método más bien por gusto hacia un lugar determinado. Por ejemplo, yo puedo tener una colchonería y decido instalarme en donde sería la zona shopping de Villamorra. Pero yo me voy a dedicar a la producción de colchones. Puede ser que no sea la mejor zona para dedicarme a la fabricación de colchones. Si, teniendo en cuenta que ese local es un local meramente comercial, entre paréntesis, compra y venta. Continuando, método de evaluación todavía por factores no cuantificables. Dentro de este método hay un factor dominante, el cual se diría que más que una técnica es un concepto. No otorga alternativas de localización, alternativas de emprender el proyecto o no emprenderlo. Algunos ejemplos de estos son las minerías y pozos petroleros, que vos tenés ya una zona exclusiva y determinada para esas actividades. Tenemos también lo que hace referencia al método cualitativo por puntos. De acuerdo a esto, hace referencia a definir factores determinantes de una localización, asignar valores ponderados de peso relativo de acuerdo con la importancia que se les atribuye. Es decir, para ello yo puedo tener en cuenta lo que es la localización, el acceso a rutas, el acceso a transporte, el acceso a comunicación,
Y a cada distinto punto le vas dando, o sea, a cada distintas actividades o puntos le vas dando distintas ponderaciones. Es decir, le, le vas dando mayor o menor puntaje de acuerdo a la importancia que vos consideres que tiene cada actividad o cada punto. Para comprar dos o más localizaciones, hace referencia a asignar una calificación a cada factor de las distintas localizaciones de acuerdo a una escala determinada, que como les digo, podría ser del 0 al 10. Aquellas informaciones que no te sirvan, como aquellas que sí te sirven, que sí te sirvan. Luego tenemos seleccionar la alternativa que sume el mayor puntaje de las calificaciones ponderadas. Este sería algún ejemplo para esto, ¿verdad? En donde tenemos la materia prima disponible, la mano de obra disponible, los costos, cercanía del mercado, le vas dando un peso, una ponderación relativa. Y una calificación, luego lo que haces es la multiplicación y te da la calificación final en la cual vos decidís si te es rentable la zona A, la zona B o la zona C. Continuando, tenemos lo que son los métodos cuantitativos. Todavía tenemos que lo que busca esto es el mínimo costo de transporte, que tenga un mínimo de costo total y un máximo valor actual. Sino cuando estamos hablando de este punto en específico, es que busca minimizar los costos y maximizar nuestro valor. Cuando estamos hablando de maximizar nuestro valor, no es otra cosa que quitar en la máxima rentabilidad posible. Y para ir culminando, tenemos lo que es el método de Brown y Gibson, que hace referencia a la variación del método cualitativo por puntos, combina factores cuantitativos con factores subjetivos, asigna valores ponderados de peso relativo y la cual tiene 4 etapas, que son asignar un valor relativo a cada factor objetivo, estamos hablando también la fortaleza, para cada localización app que es aptible, es decir, para aquella localización que es estable y rentable. Luego lo que estamos hablando es estimar un valor relativo a cada factor subjetivo. Cuando estamos hablando de subjetivo, estamos hablando para cada localización optatible. Nuestro tercer punto hace referencia a combinar los factores objetivos y subjetivos, asignándoles una ponderación relativa para obtener una medida de preferencia de localización. Y cuando estamos hablando del último punto, consiste en seleccionar la ubicación que tenga la máxima medida de preferencia de localización. Es decir, cuando estamos hablando del método Brown y Gibson, estamos hablando que es una mezcla de los tres métodos ya anteriores, con la referencia que también aquí tenemos la ponderación, que es muy similar al caso anterior, el cual nos estaría dando la respuesta más aceptada de acuerdo a la información que nosotros le demos valor. Bueno chicos, esto fue toda la clase. Hoy lo que fue, lo que hizo referencia a la localización. En cuanto a los trabajos, a los correos que me están enviando, creo que contesté ya la mayoría. Me falta a dos compañeros que les voy a estar dando un retorno, puesto que la respuesta mía varía de acuerdo ya al avance que están teniendo. Es muy distinto en verificar aquel trabajo que tiene la introducción, tema, resumen ejecutivo y 1 o 2 capítulos, donde yo encuentro también compañeros que están desarrollando ya 7 a 8 capítulos aproximadamente.
Entonces, quiero que me tengan un poco de paciencia para aquellos que no le contesté todavía, cosa que lo voy a estar haciendo en el transcurso de esta semana. Y una vez más les digo y les repito, para cualquier consulta que tengan, no duden ya sea en comunicarse conmigo, ya sea por mensaje o por WhatsApp. Lo único que les digo que para lo que me mensajean por WhatsApp, me tengan paciencia, pues no suelo contestar enseguida. Consulta que tengan. Si es que no tienen ninguna consulta, entonces nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Dale, hasta luego. Gracias, profe.